Compañeros diputados, en un momento damos inicio a la sesión. Buenos días, compañeros diputados, público asistente, amigos de los medios de comunicación. Les solicito ocupar sus lugares y los celulares en modo silencio para dar inicio a la cuarta sección de esta 64ª legislatura. Compañeros diputados, celebraremos este día la cuarta sección del primer periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional, de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. 1. Pase de lista. 2. Declaratoria de existencia de quórum. 3. Apertura de la sesión. 4. Lectura de correspondencia. 5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 6. Lectura, debate y votación de dictámenes. 7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 8. Asuntos generales. 9. Declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a la primera secretaria se sirva pasar lista de asistencia para constatar el quórum y haga, en su caso, la declaratoria correspondiente. Buenos días a todos. Con su permiso, diputada presidenta. Compañeros integrantes de la 64ª legislatura local, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de la entidad, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputado Aguilar Díaz Jesús Humberto. Diputado Arce Ontiveros Paul Alfredo. Diputada Avilés Cantún Iraide del Carmen. Diputado Baez Aque Elías Noé. Diputada Vaqueiro Ramos Laura Olimpia. Diputada Bolaños Rodríguez María Violeta. Diputado Cámara Castillo Pedro. Diputada Campos Diana Consuelo. Diputada Estrella Guillermo Gipsy Marisol.
Diputada Farías González Teresa. Diputada Fernández Montúfar Mónica. Diputado Figueroa Ortiz Rigoberto. Diputada Flores Mo Marisela. Diputado Gómez Casarín Alejandro. Diputado González David César Andrés. Diputada Gutiérrez Morales Abigail. Diputada Hernández Romero Elisa María. Diputada Hidalgo Zavala Balbina Alejandra. Diputado Jiménez Gutiérrez José Antonio. Diputado Juárez Castellanos Noel. Diputada Keb Ayala Lady María. Diputado López Gamboa Jorge Luis. Diputado Malavé Gamboa José Héctor. Diputada Martínez Acuña María del Pilar. Diputada Martínez Hernández Daniela Guadalupe. Diputada Mata Pérez Dalila del Carmen. Diputado Medina Farfán Ricardo Miguel. Diputada Morales Fuentes Genoveva. Diputada Ortiz Lanz Adriana del Pilar. Diputado Pérez Falconi Jorge. Diputado Pérez Mendoza Fabricio. Diputado Santini Cobos Ramón Cuauhtémoc. Diputada Sosa Juchín Liliana Idalí. Diputada Toledo Zamora Carla Guadalupe. Diputada Velázquez May Landy María. Diputada Presidenta. Se encuentran presentes 35 diputados, por lo tanto existe quórum. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a los diputados y a público asistente se sirvan poner de pie. Siendo las 11:21 del día 12 de octubre del 2021, se abre la cuarta sesión ordinaria del primer periodo del primer año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Primera secretaria, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Diputada Presidenta, se ha recibido, número 1, el oficio 63º, diagonal 3er, punto, diagonal PDM, diagonal SSP, diagonal DPL, diagonal 1988, diagonal 2021, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Guerrero. Número 2. La circular
remitida por el Honorable Congreso del Estado de Zacatecas. Número 3. El oficio 4-3, diagonal 2021, primero P.O.ALJ-PLEG. Remitido por el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. Número 4. Un oficio S-N, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Guerrero. Documentación que obra para lo conducente. Tercera secretaria, sírvase dar cuenta a la correspondencia de cuenta. Buenos días, con su permiso, Presidenta. Dirigido a este honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Campeche, dice lo siguiente. Atenta a lo dispuesto en los artículos 14 y 140 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, me permito hacer de su conocimiento que en sesión de fecha martes 13 de julio del año en curso, el Pleno de esta legislatura ha sido designada la Comisión Permanente en Comisión de Instalación de la 63ª legislatura, además de coordinar los trabajos legislativos del segundo periodo de receso correspondiente al tercer año del ejercicio constitucional de la 62ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. Atentamente, diputada Eunice Monzón García, presidenta de la mesa directiva. El otro oficio también está dirigido a diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche. Dice lo siguiente. Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que en sesión solemne de esta misma fecha, la Honorable 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas eligió la mesa directiva que presidirá los trabajos del periodo de sesiones dentro del primer año de su ejercicio constitucional, quedando integrada de la siguiente manera. Presidenta, diputada Susana Andrea Barragán Espinosa. Vicepresidenta, diputada Zulema Yunem Santa Cruz Márquez. Primera secretaria, diputada Carla Dejanira Valdés Espinosa. Segunda secretaria, diputada María del Refugio Ábalos Márquez. Le comunico lo anterior para los efectos correspondientes y le reitero mi distinguida y especial consideración. Atentamente, la legislatura del Estado de Zacatecas. El otro oficio resta lo siguiente. Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia de los siguientes decretos. Decreto número 67 INLEG 1/2021, mediante el cual se declaran diputadas y diputados a la 67ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua por el periodo de 1 de septiembre del 2021 al 31 de agosto del 2024. Decreto número 67 ITMDT 2/2021, mediante el cual la 67ª legislatura legalmente instalada y conformada a su mesa directiva inicia el periodo ordinario de sesiones dentro del primer año ejercicio constitucional. Sin otro particular, por el momento le reitero a usted la seguridad y atenta y distinguida consideración el diputado Mario Humberto Vázquez Robles, presidente del Honorable Congreso del Estado. El otro oficio reza de la siguiente manera. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, 29, 30 y último párrafo 121, fracción quinta y 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Querétaro, hago de su conocimiento que en sesión solemne del Pleno celebrada el 26 de septiembre de 2021 se declaró formalmente instalada la 60ª legislatura del Estado de Querétaro. Asimismo, con fundamento en los artículos 120, 121, 122, 123 y 126, fracción quinta del ordenamiento legal antes citado, se declaró electa la mesa directiva
que habrá de fungir del 26 de septiembre del 2021 al 25 de marzo del 2022, quedando integrada de la siguiente manera. Presidenta, diputada Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas. Vicepresidenta, diputada Liz Elena Salazar Pérez. Vicepresidenta suplente, diputado Manuel Pozo Cabrera. Primer secretario, diputado Cristian Oriola Gómez. Segundo secretario, diputada, Graciela Juárez Montes. Secretaria suplente, diputada Laura Andrea Tobar Saavedra. Secretario suplente, diputado Juan Guevara Moreno. Sin otro particular, le reitero mi respeto institucional. Suscribe, diputada Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, presidenta. Diputada presidenta, he dado lectura a la correspondencia recibida. Gracias. Primera secretaria, elabore y remita los acuses de recibido correspondientes. Usted misma continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Campeche en materia de combate a la corrupción, promovida por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Segunda secretaria, proceda a dar lectura de la iniciativa de cuenta. Muy buenos días y con su permiso, diputada presidenta. Diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, presidenta de la mesa directiva de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. El que suscribe, diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción segunda, 47, fracción primera, 54, fracción 21 de la Constitución Política y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones en materia de combate a la corrupción del Código Penal del Estado de Campeche al tenor de la justificación de la siguiente exposición de motivos. La corrupción es un factor que incide de manera negativa en el crecimiento social, cultural, económico y político en el Estado. Genera pérdida de confianza en las instituciones, demora la solución de los problemas sociales y la lucha contra la desigualdad. Los actos de corrupción, sin duda, son reprobables en toda sociedad democrática, ya que representan el abuso del poder por parte de aquellos a los que se les ha confiado una responsabilidad pública, por lo que es necesaria la construcción del andamiaje jurídico que permita combatirla. La corrupción es condenable no solo porque revela la falta de ética de gobernantes y gobernados o porque sea un ejemplo de la ilegalidad en la que vivimos, sino también por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona en los países que la padecen como una práctica normal o natural en las transacciones de la vida diaria, de los negocios y del trato con los servidores públicos. Uno de los principales problemas que afectan el desarrollo del país es la corrupción, situación que viola los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observarse en el manejo de los recursos públicos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala que la corrupción es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos democráticos y las prácticas corporativas justas. Los datos sobre los costos de corrupción pueden ser de dos tipos: los relativos a la percepción y opinión pública y los directamente observables o cuantificables
Por tales razones, la corrupción es un obstáculo a la productividad, a la competitividad, a la inversión y, por lo tanto, al crecimiento. Por su parte, la Organización de los Estados Americanos señala que la corrupción en México cuesta relativamente 5 veces más que a nivel mundial y la sitúa en el 10% del Producto Interno Bruto Nacional. En este mismo sentido, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado sostiene que la corrupción le cuesta a nuestro país cerca de 1.5 billones de pesos, equivalentes al 10% del PIB. Además del costo económico, la corrupción tiene costos sociales. Afecta la cantidad, calidad y accesos a la infraestructura y los servicios públicos. Reduce los ingresos gubernamentales y, por tanto, los recursos disponibles para el gasto social. Asimismo, entre los costos políticos que ha generado la corrupción, se encuentra la gran desconfianza en las instituciones y en las autoridades que las encabezan, porque para la población todo lo relativo al gobierno lo identifica con la corrupción. No hay actores más desprestigiados en su honestidad y reputación que los partidos políticos y los gobiernos. Cada año, la Organización de Transparencia Internacional publica el Índice de Percepción de la Corrupción, el cual muestra los niveles de corrupción del sector público percibidos en todo el mundo. Si bien, como señala, ningún país está libre de corrupción, este índice permite en una escala de 0, altamente corrupto, a 100, sin corrupción, observar de los 168 países enlistados la situación de cada uno de ellos. México se encuentra en la posición 95 de 168 países en este mencionado índice, al obtener una calificación de 35 sobre 100 puntos en la escala referida. Las estadísticas hacen evidente la realidad del país y la necesidad de actuar tomando como pilares la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas para la construcción de instituciones fuertes y resistentes a la corrupción. Sobre todo lo anterior, quien suscribe tiene en consideración que el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, creándose el Sistema Nacional Anticorrupción e incorporándose la obligación de las entidades federativas de establecer sistemas análogos a aquel en el ámbito local, con el objeto de coordinar a las autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Y esto se toma en cuenta particularmente porque Campeche ha sufrido en los últimos años de la incapacidad de sus gobernantes y de la ineficiencia de administraciones anteriores. La prestación de los servicios públicos se ha visto mermada debido a la normalización de conductas antisociales que no caben en una sociedad que demanda sed de justicia, igualdad y oportunidades de crecimiento. Sin duda es un hecho público que en la administración pública centralizada han sido detectadas personas que documentalmente debieran prestar un empleo, cargo o comisión, pero que en realidad no lo hacen. La sociedad campechana ha padecido los actos de corrupción que han afectado al Estado, conducta que algunas de ellas, por falta de voluntad, no están previstas en la ley. El compromiso presidencial de la Administración Pública Central, que encabeza la actual gobernadora, y sin duda de los integrantes de este Congreso, es evitar y erradicar los actos y hechos de corrupción que tanto han lastimado a los campechanos y, en un contexto de gobernanza, escuchar las propuestas de los representantes de todos los sectores de la sociedad civil, en el sentido de sumar esfuerzos para que Campeche cuente con el marco de la reforma constitucional en materia anticorrupción con un sólido sistema estatal anticorrupción. Esta propuesta no solo tiende a ampliar el catálogo de supuestos por los cuales ciertas conductas
sean de ahora en adelante sancionables por afectar el correcto ejercicio del servicio público, sino también tiene la finalidad de fortalecer instituciones como la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, quien además tendrá la obligación de perseguir y buscar el resarcimiento del daño o, en su caso, la sanción para que en estas conductas que durante años se normalizaron. En ese orden, la presente propuesta de modificaciones y adiciones al Código Penal del Estado de Campeche, debidamente armonizado con el modelo nacional, posibilita el combate a la corrupción de manera más enérgica, el robustecimiento del esquema normativo estatal en contra de las conductas y su confrontación de manera más eficiente, con el fin de que permitan a las autoridades contar con instrumentos jurídicos que faciliten a las autoridades de los órdenes de gobierno local cumplir con los objetivos planteados en la Carta Magna, con bases claras y precisas para combatir los actos de corrupción y con ellos consolidar y perfeccionar el orden democrático y alcanzar una mayor justicia social. Por ello, en la presente iniciativa se crea el capítulo denominado Simulación de Reintegro de Recursos, que castiga personas severas al servidor o exservidor público que ordene o autorice el reintegro de recursos públicos a las cuentas bancarias del ente público con la finalidad de resarcir el patrimonio o solventar las observaciones determinadas por la autoridad fiscalizadora y posteriormente los asigne o desvíe nuevamente a un fin distinto al que originalmente estaban destinados, para que dichas conductas que tanto han lastimado a nuestro Estado a lo largo de los últimos 12 años no se vuelvan a repetir. Además, se crea el relativo a incumplimiento del deber legal, que establece como hipótesis delictiva un tipo por omisión que pretende castigar a los servidores públicos que dejen de cumplir con las funciones inherentes a su cargo, empleo o comisión con fin ilegítimo. Esto con el objeto de prevenir que las personas que reciben una remuneración con cargo al erario sean omisos e indolentes en el cumplimiento de sus atribuciones contenidas en la ley, ya que son y serán actuaciones que dañan a nuestra población. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía para su análisis, dictaminación, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones en materia de combate a la corrupción del Código Penal del Estado de Campeche. Artículo único. Se reforma la fracción séptima y último párrafo del artículo 286, la fracción 12 del artículo 289, los incisos F y G de la fracción primera y último párrafo del artículo 291, el segundo párrafo del artículo 300. Se adiciona la fracción octava del artículo 286, las fracciones doceava y catorceava del artículo 289, un capítulo primero ter, junto con su artículo 289 sextis, un capítulo cuarto bis, junto con su artículo 291 ter, un segundo párrafo al artículo 300, corriéndose las subsecuentes, todos del Código Penal del Estado de Campeche, para quedar como siguen. Artículo 286, del primero al cuarto. El séptimo, teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos incumplan su deber o en cualquier forma propicie daño a las personas o a los lugares, instalación u objetos, o propicie la pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado. Y octavo, ejerza atribuciones que correspondan a un empleo, cargo o comisión del servicio público distinto para el que fue nombrado, designado, comisionado o elegido.
Al que incurra en algunas de las conductas previstas en la fracción tercera, cuarta, quinta, séptima y octava señaladas, se les impondrá de 2 a 7 años de prisión, multa de 30 o 150 unidades de medida y actualización. Artículo 289, del primero al 11º, 12º. En el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o comisión públicos o contrato de prestación de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se nombró al designado o no se cumplirá el contrato obligado. 13º. Ilegalmente ordene, ejecute un acto o inicie un procedimiento en beneficio propio, ajeno o en perjuicio de alguien. 14º. Conozca de un asunto para el cual tenga un impedimento legal. Capítulo segundo ter, simulación de reintegro de recursos. Artículo 289 sexies. Comete el delito de simulación de recursos al servidor público o ex servidor público que ordene, autorice o realice el reintegro de recursos públicos a las cuentas bancarias aperturadas para el depósito de recursos financieros de carácter federal, estatal o municipal que le sean asignados al ente público, con la finalidad de resarcir el patrimonio público o solventar las observaciones que hayan sido determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Contraloría o cualquier otra autoridad que lo hubiere ordenado, y posteriormente los asigne o desvíe nuevamente a un fin distinto al que originalmente estaban reservados o destinados por disposición de ley. Al que cometa el delito a que se refiere este artículo, se le impondrá de 2 a 9 años de prisión, multa de 100 a 400 unidades de medida y actualización. Artículo 291, primero, inciso A al inciso E. Inciso F, otorgue licencias de construcción, obra de infraestructura, uso de suelos, asentamientos humanos o cualquier otro permiso similar sin estar legalmente facultado para ello, o estándolo, no solicite a la autoridad competente los dictámenes de análisis en los termos de la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado de Campeche. Inciso G. Otorgue licencias de construcción, obras de infraestructura, uso de suelo, asentamientos humanos o cualquier otro permiso similar sin solicitar las medidas de mitigación cuando sean procedentes, o que al autorizar las medidas de mitigación deriven de la generación o incremento de peligros o riesgos en construcciones o centros de población aledaños en los términos de la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención a Desastres del Estado de Campeche. Segundo al quinto. El que cometa el delito al que se refiere el presente artículo, se le impondrán de 3 a 12 años de prisión y multa de 30 a 150 unidades de medida de actualización. Capítulo cuarto bis, incumplimiento del deber legal. Artículo 291 ter. Comete el delito de incumplimiento del deber legal al servidor público que deje de cumplir con los inherentes a su empleo, cargo o comisión en prejuicio de los derechos de un tercero, la buena administración o en beneficio propio o ajeno. Al que cometa el delito previsto en este artículo, se impondrán de 1 a 8 años de prisión y multa de 30 a 150 unidades de medidas y actualización. Capítulo noveno, enriquecimiento ilícito. Artículo 300. También cometerá este delito la persona que en el tiempo en que haya fungido como servidor público no justifique que es legítimo el desproporcionado aumento de su patrimonio o de aquellos bienes de los cuales se conduzca como dueño. Para efectos de los párrafos que anteceden,
se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que disponga su cónyuge, independientemente de su régimen matrimonial, los de su concubina o concubinario, los que aparezcan acreditados a favor de sus hijos y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, los procedimientos iniciados antes de la vigencia del presente decreto continuarán su sustentación de conformidad con la legislación aplicable al momento de ser iniciados. Tercero, las personas sentenciadas continuarán cumpliendo la pena de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en el momento en que la misma haya quedado firme. Cuarto, en la aplicación del presente decreto se tendrá presente el principio de sucesión de normas sustantivas penales. Atentamente, el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias. Primera Secretaria, túrnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y a la de Procuración e Impartición de Justicia para su estudio y dictamen. Usted misma continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión no está programado dictamen alguno, ni minutas de ley para conocimiento de la Asamblea. Gracias. Continuamos con el punto de asuntos generales. Los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí para realizar las anotaciones correspondientes. Primera Secretaria, tome nota e informe al Pleno de los compañeros inscritos. Diputada Presidenta, se inscribieron para participar en asuntos generales los diputados número 1, Laura Vaqueiro Ramos, del Partido Institucional, y número 2, José Antonio Jiménez, del Partido Morena. Gracias. De conformidad y en el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra al diputado Laura Vaqueiro Ramos, del Partido Revolucionario Institucional. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica.
Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, campechanas y campechanos que nos acompañan en este recinto. Con el permiso de la mesa directiva. Esta mañana, en representación de mis compañeras diputadas y diputados que integramos el grupo parlamentario del PRI en la 64ª legislatura, me permito presentar ante esta asamblea y el pueblo de Campeche lo que conformará la agenda legislativa que promoveremos en este primer año legislativo 2021-2022. Esta agenda recopila cada una de las propuestas de mujeres y hombres con quien tuvimos contacto a través del diálogo y en diversos foros de participación ciudadana durante el proceso electoral pasado, y quienes nos solicitaron trabajar para hacer realidad estas demandas. Hemos dividido en 5 ejes temáticos las distintas propuestas conforme objetivos específicos. Eje 1, protección a la salud de los campechanos. Una de las necesidades principales de las familias es la salud, y es obligación del Estado garantizar estos servicios con calidad y calidez. Es así que proponemos fortalecer a las instituciones de salud a través del equipamiento y la adecuada llegada de insumos y medicamentos a estos centros, así como acercar los servicios de estudios como radiografías y ultrasonidos a las comunidades más alejadas de la capital. Buscaremos en el presupuesto de salud que contemplen los medicamentos garantizados a través de un programa de vales de medicamentos para hacer accesible la atención eficaz a los problemas de salud. Cuidemos a quienes nos cuidan, defenderemos los derechos del personal de salud, promoviendo la generación de estímulos y condiciones que fortalezcan la labor humanitaria de médicos, enfermeras y personal hospitalario. La salud mental es prioridad para prevenir una de las principales problemáticas en el Estado, que es el suicidio, así como las secuelas que ha dejado esta pandemia. Se requiere que se implementen acciones que permitan garantizar a los campechanos una estrategia de atención integral. Daremos especial atención para garantizar los tratamientos de cáncer para las y los niños que se encuentran en esa situación y para todas aquellas personas que tengan este padecimiento y no cuenten con los recursos necesarios para cubrir su tratamiento. Tecnología al cuidado de tu salud. Acorde a la situación sanitaria actual y a los avances tecnológicos, proponemos el uso de telemedicina para llevar la atención médica a quienes se encuentran imposibilitados de salir de sus hogares. Eje 2. Creación de políticas públicas para la mujer y el cuidado de nuestros niños. Las mujeres representan el pilar más importante dentro de nuestras familias y es nuestra responsabilidad como autoridad el respaldarlas y protegerlas para su sano desarrollo dentro de una sociedad. Proponemos la creación de un sistema de estancias infantiles para la tranquilidad de las madres trabajadoras, las cuales brinden atención integral a los hijos. Invertir en las mujeres. Impulsaremos un programa de crédito para las mujeres, así como el acompañamiento de capacitación y comercialización de sus productos, con el objetivo de fortalecer su actividad económica y garantizar el sustento en sus hogares. Que toda mujer esté segura. Impulsaremos la creación de refugios para mujeres que se encuentren en situación de violencia y pongan en riesgo su integridad de ella y de sus hijos. No los dejaremos solos. Para mayor tranquilidad de los padres, buscaremos un fondo de apoyo para menores de edad que hayan quedado en situación de orfandad al perder a uno de sus padres en algún hecho violento como el femicidio o a consecuencias del COVID-19, garantizando la calidad de vida de los menores. Eje 3. Empoderamiento ciudadano y modernización del gobierno y los servicios públicos. Los ciudadanos exigen servicios públicos ágiles, económicos y con atención de calidad. Piden que cada vez sea más fácil realizar trámites y que se aproveche la tecnología. Autoridades que cumplan o se les revoca el mandato. Cumpliendo la reforma constitucional, adecuaremos nuestras leyes para incluir la figura de revocación de mandato en el Estado. Que tu opinión cuente. Fortaleceremos el marco legal para que la voz del ciudadano pueda ser escuchada y tenga injerencia en la toma de decisiones que rigen a nuestro Estado, desde los procesos de gestión administrativa, presupuestos participativos, consulta ciudadana,
hasta reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que la ciudadanía pueda presentar iniciativas populares ante este poder sin restricción alguna. Incluiremos la figura de responsabilidad patrimonial del Estado, a efecto de que cualquier afección o daño generado por el gobierno hacia los ciudadanos, existe un mecanismo claro que repare la afectación causada. Vamos a impulsar gobiernos digitales para garantizar trámites administrativos en forma fácil y económica, y proponemos eliminar las vigencias a los documentos oficiales para evitar gastos continuos del ciudadano. Eje 4. Cuidado del dinero de los campechanos mediante una estricta revisión del presupuesto y prevención de la corrupción. El recurso público representa el gran sacrificio de los campechanos, que busca generar mejores condiciones de vida para todos. Es por ello que una de nuestras principales funciones es cuidar la correcta aplicación de estos recursos, garantizando cero corrupción. Un presupuesto destinado a lo importante. Vigilaremos que el presupuesto evite el aumento en el gasto corriente y gastos no prioritarios. Garantizaremos un adecuado ingreso a las familias. Ningún impuesto adicional. Evitaremos a toda costa la creación de aumento de impuestos que dañen a la economía familiar. Ciudadanos vigilantes. Estaremos atentos a que cada rubro del presupuesto esté orientado a lograr resultados que mejoren la condición de vida de los campechanos. Proponemos la conformación de observatorios ciudadanos en todas las instituciones públicas para supervisar el desempeño de la autoridad y la aplicación de los recursos. Gobierno transparente. Vamos a dotar de facultades a las instancias de transparencia para que la omisión de entrega de información pueda ser sancionada. Finalmente, el eje 5, recuperación económica, generación de empleo y apoyo a la economía familiar, el cual será prioritario, a efecto que dichas propuestas sean incluidas dentro del paquete presupuestal que analizaremos para el año 2022. Hoy, el tema de mayor interés para los campechanos es la economía, y en concreto, la economía que pega en el bolsillo de las familias campechanas. Sabiendo de esta preocupación, daremos especial atención a este tema. Que nuestros impuestos sirvan para mejorar la economía. Promoveremos una modificación a la normatividad de los impuestos sobre nóminas y hospedaje, a fin de que se precise el destino de esos recursos, con el objeto de que puedan servir como herramientas para detonar la economía y que permitan mayor participación de los empresarios en la decisión del destino de estos fondos. Menos trámites y más empleo. Revisaremos las normas estatales y municipales a fin de reducir trámites y hacer más rápida y económica la apertura de empresas en nuestro estado. Apoyaremos al pequeño comercio, ya que jóvenes y madres solteras obtengan empleo. Generaremos estímulos para los pequeños comerciantes y para quienes contraten a jóvenes en su primer empleo y madres solteras. Que el dinero de Campeche sea para los campechanos. Ajustaremos la normatividad para que la inversión que se realiza por el gobierno del estado y municipios, tanto en obra pública como en compras, preferentemente se otorgue a empresas que generen empleos en Campeche. El campo y el mar son una prioridad. Sabemos de la importancia que en el campo y la pesca tienen para la economía de nuestro estado y de muchas familias que dependen de estas actividades. Por ello, buscaremos que se destinen recursos para apoyar esas actividades, otorgando fertilizantes, semillas, insumos, equipamiento y generando infraestructura necesaria para hacer potenciar esas actividades. Apoyemos el gasto de los hogares campechanos. Proponemos contemplar en el presupuesto para el ejercicio 2022 el otorgamiento de un subsidio en 3 rubros importantes para la economía de las familias campechanas: energía eléctrica, gas doméstico y el servicio de Internet. Quienes formamos parte del grupo parlamentario del PRI, asumimos el reto de impulsar esta agenda como oposición. Esto nos llevará a explicar con argumentos y razones el fundamento de nuestras propuestas y convencer a nuestros compañeros diputados. Del mismo modo, nos respaldaremos con los ciudadanos para que el impulso de esta agenda vaya acompañado de una amplia participación de los grupos interesados en su aplicación. Compañera, tiempo, por favor. Los temas planteados constituyen una propuesta mínima
Conforme vayamos desarrollando el diálogo ciudadano e identificando otras necesidades, construiremos más propuestas que vendrán a ampliar esta agenda. Compañeras y compañeros diputados, nuestro principal interés es el progreso de Campeche y que le vaya bien a todos los campechanos. Los invito a cerrar filas para construir juntos acuerdos y leyes en beneficio de nuestro Estado. Juntos, trabajando en unidad por Campeche. Muchas gracias. Gracias. De conformidad y en el orden de instrucción realizado, se le concede el uso de la palabra al diputado José Antonio Jiménez, del Grupo Parlamentario Morena. Sírvase ocupar la tribuna, compañero diputado, en un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley. Bueno. En 2024 tendremos una sociedad mejor, no solo por lo que vamos a construir entre todos y desde abajo en el plano material, sino por haber creado una nueva corriente de pensamiento, por haber consumado una revolución de las conciencias que ayudará a impedir en el futuro el predominio del dinero, del engaño, de la corrupción y la imposición del afán de lucro sobre la dignidad, la verdad, la moral y el amor al prójimo. Andrés Manuel López Obrador. Con la venia de la presidencia de la mesa directiva, estimadas compañeras y compañeros diputados, es importante hacer algunos señalamientos importantes con respecto a la iniciativa presentada el día de hoy. Todas y todos sabemos que la corrupción es un cáncer que ha enfermado durante décadas a la administración pública del país, y nuestro Estado no ha sido la excepción. La normalización de la corrupción en nuestro Estado ha sido un verdadero obstáculo para el desarrollo social, el desarrollo económico, y ha sido el principal mecanismo para acrecentar desigualdades y robarle a los pobres, pues ha bloqueado su prosperidad y ha arrebatado el acceso a los servicios públicos básicos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2020, en Campeche más del 40% de la población considera la corrupción como el problema más importante de la entidad federativa, tan solo por debajo de la inseguridad, de la salud y el desempleo. Asimismo, más del 80% de nuestros compañeros perciben los actos de corrupción en el servicio público como muy frecuentes. Se ha normalizado esta enfermedad. A su vez, el costo político generado por estos actos de corrupción se visualiza en la enorme desconfianza que tiene nuestra gente hacia las instituciones, a las autoridades de las mismas, lo que genera la falta de participación de los ciudadanos, así también como el incremento de la brecha entre los ciudadanos y sus representados, entre los ciudadanos y sus gobernantes. Esto ha alejado, creemos, intencionalmente al pueblo de la política, que no la ve como una herramienta para transformar realidades que necesitamos transformar, sino como un medio para el enriquecimiento de una élite que gobierna. De manera general, la enfermedad llamada corrupción representa el abuso del poder por partes de que tienen la obligación y responsabilidad de proteger y velar por los intereses de la sociedad, lo que se revela como una total falta de ética de los gobernantes frente a sus gobernados, circunstancia que precisa la construcción de un andamiaje jurídico que permita combatirla y también erradicarla.
Todos estos datos evidencian la dura realidad de la enfermedad que consume y paraliza el servicio público y la enorme necesidad de realizar acciones concretas, tomando como pilares fundamentales la transparencia, la rendición de cuentas, que permitan volverle a dar fortaleza a las instituciones del Estado. Como decía la iniciativa, es de conocimiento público que en el año 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de nuestra Constitución política y en materia de combate a la corrupción, generando la creación de un sistema nacional de anticorrupción y que ha obligado a las entidades federativas a establecer sistemas análogos en el ámbito local. ¿Cuál es el objetivo de este sistema? O debería ser el objetivo de este sistema: coordinar entre autoridades competentes la prevención, la detección y, en su caso, sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Los ciudadanos campechanos han padecido en carne propia las aberrantes consecuencias de la corrupción que ha afectado a nuestro Estado por falta de voluntad política y que no se encuentran previstos, esto es el peor de los casos, en nuestra legislación estatal. Porque nuestro compromiso es evitar y erradicar estos actos y hechos de corrupción que tanto han lastimado a los ciudadanos de este hermosísimo Estado. Es necesario sumar esfuerzos para que Campeche cuente en el marco de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción con un verdadero sistema sólido estatal anticorrupción. Es por ello que propongo no solamente ampliar el catálogo de los supuestos por los cuales ciertas conductas sean de ahora en adelante sancionables por afectar el correcto ejercicio del servicio público, sino también fortalecer las instituciones como la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, quien tendrá además la obligación de perseguir y buscar la reparación del daño en detrimento del servicio público, o en su caso la sanción de conductas y con ello evitar que las mismas se sigan replicando. Esta propuesta que se acaba de presentar prevé concretamente modificaciones y adiciones al Código Penal de nuestro Estado, debidamente armonizado con el modelo nacional, posibilitando el combate a la corrupción de una manera más enérgica, robusteciendo el esquema normativo en contra de estas conductas de manera más eficiente, esto con el fin de que las autoridades locales, en el ámbito de su competencia, cuenten con instrumentos jurídicos que faciliten cumplir con los objetivos planteados en nuestra Carta Magna y con ello alcanzar una mayor justicia. En primer término, quisiera resaltar que propongo crear el capítulo dominado Simulación de Reintegro de Recursos, mismo que prevé castigar con penas más severas al servidor o exservidora pública que ordene o autorice el reintegro de recursos públicos a las cuentas bancarias del ente público, ello con la finalidad de resarcir el patrimonio o solventar las observaciones determinadas por la autoridad fiscalizadora y posteriormente estos sean asignados o desviados nuevamente a un fin distinto que originalmente estaban destinados. Además, propongo la creación con lo relativo al incumplimiento del deber legal, el cual establece como hipótesis delictiva un tipo de omisión que pretende castigar a los servidores públicos que dejen de cumplir con funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión con un fin ilegítimo, ello con el objetivo de prevenir a los servidores públicos sean omisos e indolentes en el cumplimiento de las atribuciones contenidas en la ley, mismas, por supuesto, que dañan el ejercicio público, que dañan el servicio público para el cual fueron nombrados. Por último, también propongo hacer modificaciones al artículo referente al enriquecimiento ilícito para castigar a las personas que hayan fungido como servidores públicos y que no logren justificar que es legítimo el desproporcionado aumento de su patrimonio o de aquellos bienes de los cuales se conduzcan como dueños. Es hora, compañeros, que la normalización de situaciones como la actualidad de la obra llamada ciudad administrativa dejen de ser una norma y nunca más sucedan. Es la hora de crear y concretar acciones y cerrar filas en pro
de la erradicación de la corrupción de una vez por todas, pero no solo de esto, sino de las viejas prácticas de esta enfermedad que día con día carcomen nuestras instituciones, carcomen la administración pública y por ende perjudican profundamente a nuestra sociedad, generando impunidad, generando desigualdad y sobre todo más y más pobreza. Me despido con una frase de un gran político, un gran filósofo romano llamado Marco Tulio Cicerón, quien decía hace mucho tiempo que servirse de un cargo público para enriquecimiento personal ya no es solo inmoral, sino criminal y abominable. Juntos haremos historia, compañeros. Buena tarde. Es cuanto. Gracias. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el jueves 14 de octubre del 2021 a las 11 horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta cuarta sesión, siendo las 12 horas con 15 minutos del día hoy, martes 12 de octubre del 2021. Primera secretaria, elabore la constancia respectiva. Buenas tardes.